Leamos por favor en Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículo 42. Hechos está después de los 4 evangelios, antes de Romanos, en el Nuevo Testamento. Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay 4 cosas en las que perseveró la primera iglesia que estuvo en Jerusalén. Ya vimos el domingo pasado que perseveraron en la doctrina, en la enseñanza. Vamos a ver hoy que perseveraron en la comunión unos con otros. Número 3, perseveraban también en el partimiento del pan. Y número 4, perseveraban en las oraciones. La palabra comunión, ya sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra comunión en griego es la palabra koinonia, que significa una asociación, una comunidad. Tiene que ver también con una participación conjunta. Hemos dicho antes que la palabra comunión tiene 2 palabras y es común y unión. O sea que son personas que tienen las cosas en común y por eso es que hay esa unión. Curioso que en el idioma que hablamos, el inglés, la palabra comunión es la palabra fellowship. Y se lo digo por esta razón, porque es interesante a veces saber el origen de las palabras. Fellow es compañero y ship es barco. Entonces la palabra comunión en inglés originó de quizás pescadores ayudándose, teniendo este compañerismo en un barco, y de ahí sale la palabra en inglés fellowship, comunión. Eso es lo que Dios quiere ver en una iglesia bíblica. Él quiere que perseveren en la doctrina, en la enseñanza de lo que enseñaron los apóstoles en base a lo que enseñó Jesucristo, pero Él quiere que una iglesia bíblica persevere en la comunión, que la iglesia pueda ser un grupo de personas que tienen las cosas en común en cuanto, vamos a ver, a la doctrina. Y por eso es que nos juntamos, por eso es que nos reunimos y por eso es que hemos formado con la ayuda del Espíritu Santo esta comunidad, esta asociación, esta participación conjunta. O sea que venir a las reuniones no solamente es entrar y sentarme en una silla, sino yo estoy realmente manifestando que yo pertenezco a una comunidad aquí, que se reúne en este lugar, y que yo tengo las cosas en común con los hermanos y las hermanas, y por eso es que vengo. De hecho, la palabra comunión viene de otra palabra en el griego que es koinonos, que significa compañero o asociado, socio. Somos socios, somos asociados, somos compañeros en la iglesia del Señor que Él forma. Quiero tomar el tiempo para ver distintos usos que el Nuevo Testamento le da a la palabra comunión para ayudarnos a entender qué es lo que significa. Vamos a ver cómo es que la comunión puede ser de muchas maneras, con distintas personas, pero primero veamos cómo es que la comunión se manifiesta entre creyentes, entre cristianos, entre hermanos, entre discípulos, entre santos, como usted quiera llamarlos, que se reúnen como una iglesia.
Leímos en Hechos 2:42, en la comunión unos con otros, en la comunión. Lo que hemos hecho esta mañana a través del pan y de la copa representa la comunión que hay entre nosotros. Porque dice Pablo en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Por eso es que es una sola copa y es un solo pan, porque representa el hecho de que somos uno solo y que gozamos de esta comunión entre nosotros. Por eso yo no debo de tomar el pan y pasárselo a un hermano, a una hermana que yo pudiera tener un pleito con él o con ella, porque estoy actuando hipócritamente. Yo al pasarle el pan le estoy diciendo, somos una comunión, cuando allá afuera no nos podemos mirar. No debe de ser así. Por eso la importancia para los hermanos varones que pasan el pan y la copa. Es bonito poder dejar, yo sé que a veces faltan hermanos y hay espacios grandes, pero entre más se pueda, dejar que cada hermano se pase el símbolo de mano en mano para representar esta verdad que somos uno solo. Somos uno solo. De esta manera manifestamos nuestra comunión. El apóstol Juan también menciona la comunión entre hermanos en una iglesia. Él dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que nuestra comunión no solamente es por causa de la doctrina que creemos y enseñamos, como veíamos el domingo pasado, pero aquí Juan me está enseñando que nuestra doctrina, nuestra comunión también se basa en el hecho de que buscamos vivir una vida en pureza, en santificación. Usted estaría en todo su derecho en ver que aquí se permite que personas vivan como quieran, pequen lo que quieran, que al cabo no se va a hacer nada. Usted estaría en todo su derecho de decir, ese lugar no es para mí. Porque la Biblia enseña que el pecado se tiene que tratar, el pecado se tiene que juzgar. Y esa es otra razón por la que estamos aquí. Porque tratamos de andar en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros. Entonces la comunión puede existir entre cristianos que se reúnen en un lugar que forman una iglesia. Pero también la comunión, vamos a ver, se puede manifestar en una ofrenda o en una ayuda que es dada. Y aunque en nuestra Biblia en español la palabra ya no es comunión, si usted se acuerda que el lunes pasado veíamos en el pizarrón, una de las ayudas es la concordancia. Esa concordancia me da la palabra en el original y todas las veces que aparece en la Biblia. Y aunque nuestra Biblia en español no sea estrictamente la palabra comunión, es esa palabra que ya le dije que es la palabra en griego koinonia, que es comunión, ¿sí? Aunque es traducida con distintas palabras, realmente son sinónimos. Solo quiero que tome eso en mente, porque es algo muy hermoso que vamos a ver aquí, cómo en las ofrendas y en las ayudas que damos se manifiesta esa hermosa hermandad, esa comunión que hay entre nosotros. Ahí le va unos ejemplos. Pablo escribe en Romanos 15, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Usted dice, pero hermano David, la palabra comunión no está allí. Nunca escuché que leyeras la palabra comunión, y no está. Es la palabra ofrenda. Esa palabra en griego es la palabra comunión. De manera que cuando usted, sea un plátano o sea dinero,
o sea lo que se le ocurra poder apoyar a alguien con algo, una ofrenda, usted está mostrando esa comunión que hay entre hermanos. Esa palabra ofrenda es la palabra comunión. Pablo enseña en 2 de Corintios 8, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Participar, esa es la palabra comunión. Los hermanos querían participar en poder dar una ofrenda. Hay una participación. En 2 de Corintios 9:13 Pablo escribe acerca también de las ofrendas por la liberalidad de vuestra contribución. Esa es también la palabra koinonía, comunión en griego, contribución. Filipenses 1:5, Pablo, él escribe una carta a los hermanos en la iglesia allá en Filipos, que le habían enviado ofrendas para ayudarlo a salir a predicar el evangelio, y él habla de vuestra comunión en el evangelio. Cuando hay una persona que predica el evangelio, que viene de lejos y viene a traer la palabra entre nosotros, y se le da una ofrenda, no solamente estamos diciendo, hermano, queremos ayudarle, sabemos que tiene gastos en haber venido, y de paso, entre nosotros nunca alguien que llega va a pedir dinero por sus gastos o sus viáticos. ¿Ha pasado antes? Jamás va a pasar, espero que no suceda. Espero cuando yo me haya ido al Señor, con el Señor, nunca suceda entre nosotros eso. Estos que parecen artistas, ¿verdad? Y yo cobro 10,000 pesos. Si ustedes quieren que yo vaya a predicar a la colonia, me tienen que reunir 10,000 pesos. No, eso no encontramos en la palabra de Dios. Esto es algo que la iglesia o los hermanos dan voluntariamente a alguien que visita con la palabra. Pero no solamente es que estamos dándole a entender al hermano, queremos apoyarle con los gastos. Estamos viendo que una ofrenda representa, hermano, hay comunión con usted. Nosotros estamos de acuerdo con su doctrina. Nosotros estamos de acuerdo con lo que predicó. Estamos de acuerdo con su testimonio, con el trabajo que hace, y le estamos dando esta aportación. Por eso es que apoyamos a hermanos que predican una sana doctrina. Hay personas que predican por todos lados, pero no vamos a darles dinero, no vamos a darles ofrenda, porque no predican la doctrina de Dios. Y nuestra responsabilidad, hermanos, ya sea como iglesia o usted en su vida cotidiana, nuestra primera responsabilidad es con nuestros hermanos que se reúnen con nosotros. Dice Pablo que no nos olvidemos de hacer el bien, especialmente con los de la familia de la fe. Estaría mal que yo busque darle un apoyo a alguien aquí en la colonia cuando está en mis medios, en mis posibilidades, sabiendo que hay hermanos que se reúnen conmigo que no tienen qué comer. Usted dice, pero ellos también necesitan. Bueno, sí necesitan, pero Dios se encargará de proveerles. Lo que nos está enseñando la Biblia es que en primer lugar debemos ponernos a nosotros, entre nosotros apoyarnos. Y ya si hay todavía y se puede ayudar a esa otra persona, se ayuda. Yo no estoy diciendo que para dar un apoyo hay que venir a las reuniones. Lo que yo estoy diciendo, más bien lo que la Biblia enseña, es si estamos dando apoyos y sabemos que hay hermanos que no tienen que darle de comer a sus hijos y no los apoyamos a ellos cuando ellos se reúnen, esto no estaría en lo correcto. Dice Hebreos 13:16, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esas dos palabras, ayuda mutua, ¿cuál cree que es esa palabra? Koinonía, comunión. Cuando usted y yo nos ayudamos,
en algo, en algún servicio que podemos darnos como hermanos en la fe, esa ayuda mutua es esa comunión que hay entre nosotros. Entonces la comunión es entre creyentes en una iglesia, la comunión es a través de una ofrenda o a través de una ayuda que se da, pero también, y creo que esta es la comunión más importante, y no la estoy poniendo en tercer lugar porque es menos importante, sino que las puse en el orden en el que aparecen en la Biblia. Pero aquí viene ahora la comunión con Jesucristo y con nuestro Padre Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El Señor nos llama a que nosotros tengamos comunión con Él. ¿Cómo tiene usted comunión con los hermanos? Estando con ellos. ¿Cómo tiene usted comunión con su familia? Allá en la casa, estando con ellos. Muchas veces lo hacemos alrededor de una mesa cuando estamos comiendo. Ese sería un buen hábito, hermanos. Ya que los viernes estamos viendo proverbios y estos asuntos de la familia, entre más se pueda, yo sé que a veces los horarios de trabajo no se prestan, pero entre más se pueda, debemos de sentarnos juntos como familia y tener esta convivencia. No que este come cuando él quiere, ella come cuando él quiere, y viene y va, y nunca nos vimos todos. No, debe haber esa convivencia. Oye, ¿cómo te fue hoy, papá? Oye, hijo, ¿cómo te fue a ti en la escuela? ¿Cuántos 10 sacaste? ¿Sí? Y tener esa convivencia, esa comunión. Bueno, si la tenemos con los hermanos de la iglesia, si los tenemos con nuestra familia, esta es la misma manera en la que vamos a tener comunión con Dios. ¿Cómo? Pasando tiempo con Él. Nuestra comunión con Jesucristo, ¿cómo es? Leyendo su palabra, aprendiendo acerca de Él. No deje, hermano, hermana, un día, ni siquiera un solo día que pase que usted no lea la Biblia. Busque un tiempo, por más ocupados que estemos, por más quehaceres que tengamos, siempre tenemos que apartar ese tiempo para tener comunión con Jesucristo. Pero ahí le va una comunión que no es muy placentera. Dice Pablo en Filipenses 3:10 acerca de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Esa palabra participación es la palabra comunión. ¿Por qué digo no placentero? Porque a veces nuestra comunión con Cristo, ¿qué nos va a traer a nuestra vida? Padecimiento. Pablo está diciendo, yo quiero tener comunión con los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba dispuesto a sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Quizás signifique que un amigo le dé la espalda. Quizás un familiar le va a dejar de hablar. En otros lugares, para otros hermanos, tener comunión con los padecimientos de Cristo es ser apedreado, es ser degollado, es ser quemado. Pero sea donde estemos, seguir a Cristo siempre va a tener un costo. Y no estoy hablando de un costo económico, estoy hablando de sacrificios, de rechazos, de humillaciones, de padecimientos, de menosprecios. Pero Dios le ayude a querer tener esa comunión con el Señor. Ahora con el Padre nuestra comunión, Juan dice en su carta, lo estamos viendo en la escuela dominical con los adultos, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es tanto con el Señor Jesucristo como con su Padre. Dice Juan ahí también en su primera carta, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Comunión con Dios se va a manifestar en mi vida. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, yo no voy a andar en las tinieblas, en el pecado.
Alguien dice, no, hermano David, yo leo 17 capítulos todos los días. 17, ahí sí me ganó. Pero vive haciendo cosas que no debería. Pues, ¿de qué sirvió leer 17 capítulos? Otra manera en la que se representa o se manifiesta la comunión que tenemos con Dios, Juan enseña en su carta, congregarnos. No ve, hay muchos hermanos que yo he tenido que visitar, aquí no, pero en otros lugares sí. Y ellos, cuando dejan de congregarse, muchas veces dicen, no, es que yo leo en mi casa, yo oro en mi casa. Yo no me congrego, no asisto, pero yo en mi casa, aquí oro y aquí leo. No, es que no funciona así. Juan enseña que el que tiene comunión con Dios, la va a mostrar teniendo comunión con los hermanos. No, yo ya no voy a ir porque hay cosas que no me parecen y yo aquí con mi familia me voy a reunir en mi casa. No. Esos problemas se tienen que corregir, claro que sí, pero la manera en la que yo muestro que tengo real comunión con Dios es teniendo comunión con los hermanos. De manera que cuando un hermano o una hermana comienza a fallar, a faltar a las reuniones, para mí es muy claro, no soy adivino ni profeta, pero para mí es muy claro en la palabra de Dios. Yo pienso, ese hermano, esa hermana dejó de leer, no está leyendo su Biblia, no está orando. Porque si nosotros tenemos esa comunión con Dios en casa, la vamos a querer venir a tener acá en la iglesia. Entonces, no descuide su comunión con el Señor. Número 4, también la comunión, la Biblia lo describe en cuanto a un yugo desigual. Quizás aquí no lo vemos tanto, pero quizás lo ha visto usted en otros lugares, los bueyes con sus yugos para que ellos jalen ese arado y aren la tierra. Pero la Biblia habla de un yugo desigual. No puede haber un toro grandote y uno pequeñito. O no puede haber un toro y una jirafa. O no podría haber un toro ya grande de edad y uno que todavía no ha aprendido. Va a ser desigual, no van a trabajar bien. Y la Biblia en 2 de Corintios 6, los hermanos de la iglesia en Corinto, en esa ciudad tan pecaminosa, tan perversa, tan idólatra, fíjese lo que hacían. Los domingos comían del pan y de la copa, pero entre semanas se iban a los templos de los ídolos a comer de los alimentos sacrificados a los ídolos. No, dice Pablo, no se puede. Él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Y él pregunta, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Absolutamente nada. Es como el agua y el aceite. Y así nosotros también, hermanos, no podemos vivir en yugo desigual. ¿Cómo? Practicando una cosa aquí y siendo otra cosa allá afuera. No podemos estar en comunión con el Señor aquí y en comunión con el pecado allá afuera. No, dice Pablo, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Número 5, en 2 de Corintios 13, Pablo, ¿se acuerda? Ya mencionó nuestra comunión con Dios Padre, con el Hijo Jesucristo. Pero en 2 de Corintios 13 y en Filipenses 2, la comunión es con el Espíritu Santo. Imagínense, usted y yo, que somos salvos por fe en Cristo Jesús, podemos tener comunión con la Trinidad. Cantamos en ese himno acerca de la Santa Trinidad, del Dios Trino, y el cristiano debe de vivir cada día de la semana teniendo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos comunión con el Espíritu Santo? Bueno, Él mora en uno, Él vive en su ser, si usted ha aceptado a Jesucristo. Tener comunión con el Espíritu es dejar que Él sea quien le guíe. No usted, no yo, no que sean nuestras voluntades, sino que sea el Espíritu de Dios que guíe cada una
de nuestras decisiones. La comunión también se puede ver en la obra del Evangelio. Ya hablamos un poco de esto cuando hablábamos de la ofrenda. Pero dice Pablo en Gálatas 2, escuche lo que dice: nos dieron a mí y a Bernabé, está hablando Pablo, la diestra o la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Esa señal de compañerismo es la palabra en griego koinonia, comunión. Qué bonito es cuando podemos trabajar con hermanos en la obra del Evangelio, unidos, verdaderamente unidos, hermanos. Otra vez, no podemos reunirnos a trabajar si estamos peleados. ¿Cómo vamos a trabajar con un mismo fin si hemos tenido una diferencia? ¿Cómo vamos a ir con el vecino a decirle: vecina, venga y escuche la palabra, cuando entre nosotros hay controversia? Tenemos que arreglar esa situación. Tenemos que pedirnos perdón, aceptar el perdón y poder seguir adelante. Pero también hay una participación, una comunión más bien de la fe. Dice Filemón 6, solo le cuento rápido qué leemos ahí en Filemón. Filemón era un hermano que le había causado daño, un hermano llamado Onésimo. Era su esclavo y se había quizás robado unas cosas y se había ido, pero allá donde había llegado se había convertido al Evangelio. Y Pablo le escribe a Filemón para que él se reconcilie con Onésimo. Él le dice: para que la participación de tu fe, esa palabra participación es comunión, para que la comunión de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ahí hay distintas maneras en las que vamos a ver que el Nuevo Testamento utiliza la palabra comunión. Para terminar, quiero ver qué implica que entre nosotros haya esta comunión. Eso ¿Qué obligaciones me pone o qué debería yo de pensar cuando pienso en la comunión? Bueno, hermanos, no queremos ser repetitivos vanamente, pero me tengo que congregar. Tenemos que reunirnos si tenemos ese deseo de tener comunión. Necesito congregarme porque la comunión con los hermanos me beneficia, me anima, me consuela. Y sí, usted y yo tenemos que tener comunión con Dios en casa, pero hay algo de la comunión aquí que es muy especial y que yo también necesito de esto. Necesitamos congregarnos. Si Dios quiere que perseveremos en la comunión unos con otros, ¿qué también vamos a tener que aportar? Bueno, vamos a tener que promover la armonía, no la división. Estamos cayendo, hermanos, en el error de estar aquí, nos saludamos, estamos en comunión, decimos amén a la oración del hermano, le sonreímos o a la hermana, pero cuando llegamos a nuestras casas, le clavamos la daga en la espalda. Mira, fulano de tal, y fulana esto, y no se puede. No podemos tener comunión aquí y después manifestar que realmente no existe. ¿De qué estamos platicando con nuestra familia o con demás hermanos? ¿Estamos criticando? ¿Estamos juzgando? ¿Estamos cayendo en el chisme? Estas son cosas que no le agradan al Señor. Yo le he dicho antes y creo que ya en sí lo voy a tener que poner en práctica, pero la próxima vez que alguien quiera hablar conmigo de otro hermano, le voy a decir: a ver, espéreme, vamos a ir a buscar a ese hermano y nos vamos a sentar y usted me va a decir lo que me quiere decir. Muy fácil criticar. Cualquiera puede decir lo que quiera de hermanos, pero si realmente queremos decir algo para ayudar, para contribuir,
para edificar, entonces se lo vamos a decir a esa persona. Si yo tengo un inconveniente con alguien, no voy y lo divulgo a medio pueblo y nunca hablo con esa persona. Así lo hace el mundo, hermanos. Pero nosotros ya no somos del mundo. En las cosas de Dios, Mateo 5 y Mateo 18 me enseña, si yo tengo una diferencia con un hermano, yo voy con ese hermano y trato de resolver el malentendido con esa persona. Usted va y se lo cuenta a medio pueblo, eso empeora el problema. De nada ayuda. Porque ya no nomás estamos dos personas con una diferencia, ahora son decenas quizás de personas que están ahora metidas en el asunto. Tenemos que ya, hermanos, cortar eso, sacar eso de nuestras vidas. Ya dejar la crítica a un lado, el chisme, la maledicencia, esos son pecados que destruyen nuestra comunión, que destruyen. Yo no estoy diciendo que alguien no se puede acercar con los hermanos responsables y decir, hermano, fulano de tal, yo sé que esto está pasando en su vida. Pero porque realmente quiere ayudar a ese hermano, a esa hermana y ayudar a la iglesia. Otra cosa es que nomás demos el comentario como una bomba que caiga, que explote y que destruya al que tenga que destruir. Así no son las cosas. Si usted tiene algo que hablar con alguien, vaya con la persona. Y si no se soluciona, entonces sí, involucre a los responsables. Algo ha pasado entre usted y otro hermano, no meta a otros primero. No, vaya con esa persona y resuelva su problema. Promovamos, hermanos, la armonía, no la división. ¿Cómo Dios va a prosperar su palabra entre nosotros si estamos peleando en nuestros matrimonios? ¿Cómo va a promover a prosperar su palabra si entre hermanos estamos peleados? No, tenemos que promover la armonía y no la división. No estoy diciendo que cerremos la vista al pecado. No, ojo, no estoy diciendo eso. Otra vez, si usted ve algo en la vida de alguien, acérquese con ese hermano y anímale en hablar con los responsables. Y si no lo hace, entonces sí, acérquese con nosotros. Pero sea parcial, sea imparcial, mejor dicho. ¿Sí? No hagamos favoritismo. Bueno, porque es de mi familia, ahí no digo nada. Pero como no es de mi familia, ahí sí, que lo crucifiquen si quieren. Y si yo voy a hablarle a un hermano de una falta que tiene, yo tengo que ser ejemplo a ese hermano. El Señor Jesucristo enseñó cómo vamos a tratar de sacarle una paja en el ojo a alguien cuando en el ojo de nosotros hay una tremenda viga. No se puede. Eso es ser incongruente. Eso es ser, suena fuerte, pero lo digo con cuidado, es ser hipócrita. La comunión también debe de promover entre nosotros el hecho de que es la doctrina la que nos une. Dice ahí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y después dice en la comunión unos con otros. No vengo aquí porque me queda cerca. No vengo aquí porque me gusta el amarillo que pintaron los hermanos. No vengo aquí porque me caen bien los hermanos. Vengo aquí porque aquí se practica la doctrina de los apóstoles. Porque si usted y yo ponemos la mirada en el hombre y no en la doctrina, usted y yo nos vamos a desanimar. Porque el hombre nos puede fallar, pero la doctrina que está en la palabra de Dios, esa nunca nos puede fallar. No ponga su mirada en uno, ni en nadie más aquí. Nosotros tenemos que amarnos, aunque algunos de nosotros somos complicados y tenemos nuestras cosas que pues no, quizás me hacen ser una persona que le caiga bien a los demás, pero yo tengo que amarle a usted y usted me tiene que amar a mí. ¿Por qué?
porque estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Seamos pacientes, hermanos. Seamos pacientes unos con otros, soportemos a hermanos que son débiles y que son propensos a caer en pecado o en desánimo. No estoy diciendo otra vez que participemos en su pecado, pero que tengamos paciencia. Bueno, si hay esta comunión entre nosotros, también debería de preocuparme por los demás. O sea, no nomás es de asistir, sino en esta verdadera comunidad que hay como iglesia, deberíamos de preocuparnos los unos por los otros. ¿Por qué no ha venido el hermano fulano de tal? ¿Por qué no ha venido la hermana mengana? No es que somos policías y llegamos y regañamos porque no han venido. Esa no es la idea, sino es estar al tanto. ¿Estarán bien? ¿Se acuerdan del hermano que tenía varias semanas que no había ido a las reuniones? Y los hermanos, antes de que empezara la reunión, lo regañaron y le dijeron: ¿y tú dónde has estado? Y el hermano dijo: yo he estado en el hospital. ¿Dónde han estado ustedes? Los acabó. El pobre hermano en el hospital, y los hermanos ni en cuenta, y cuando por fin llega la reunión lo regañan por no haber asistido. No se puede, hermanos. Tenemos que preocuparnos. Hay sillas vacías esta mañana. Yo podría decir: es que por flojera no vinieron. No, podrían estar pasando por una tremenda prueba, por una tremenda angustia. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y para terminar, en esta comunión que hay, yo debería de ejercer mis dones para el bienestar de los hermanos y de las hermanas. Mis dones, lo que Dios me ha dado por medio de su Santo Espíritu para que yo sirva en las cosas de Dios. Dios no quiere que vengamos a calentar un asiento. Dios quiere que vengamos a servir. Y todos los que somos salvos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su función? Hay tantas necesidades donde tenemos que repartir esas responsabilidades. Poder repartir esas responsabilidades para que no sean unos 2, 3 que hagan todo, sino para que esa responsabilidad se delegue. Para eso tengo que haber aceptado a Cristo, me tengo que haber bautizado, tuve que haber sido recibido, pero tengo que tener buen testimonio. No puedo tener una responsabilidad si no tengo un buen testimonio. Tengo que ser responsable, poder mostrar constantemente que yo estoy en las cosas de Dios perseverando y que los hermanos saben que pueden contar conmigo porque saben que ahí voy a estar, que yo voy a cumplir, que yo voy a hacer lo que se me pida. Y no, no sabemos si va a venir o no, o si lo va a hacer o no, o si va a cumplir o no, sino que podamos, hermanos, cumplir, ser responsables con las cosas de Dios. Así como en el trabajo, tenemos que cumplir para que mantengamos ese trabajo. Si no, el patrón nos va a decir que nos vayamos, cuánto más con Dios. Tenemos que ser cumplidos, honrados, responsables con Él. Entonces, la comunión, hermanos, dice aquí, leímos en Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros.